Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Nicolás Udaquiola, vengo a reemplazar a Matías Amorosi, que era el técnico de Global Tecno, de uno de los 25 técnicos que estaba a cargo de la charla y lamentablemente no pudo venir. ¿Se escucha bien? Bien. El foco de la charla va a estar orientado a la parte de mercados. La idea es dar un panorama de las variables que impactan en los precios y en función de eso en la empresa. Y lo planteo con el nombre de cómo proteger el negocio. Muchas veces pensamos en el negocio agrícola invirtiendo en la parte de kilos por hectárea, rendimiento, y no dudo que hay que seguir en ese camino, tecnología, un poco lo que veníamos viendo recién. Pero no hay que dejar de lado la parte de los precios. Los precios son la otra gran variable que hacen al negocio. El negocio se define por el P y por el Q, con lo cual el foco en el precio y en el análisis hay que tenerlo muy de cerca. Antes que nada, comentarle Global Tecno, la consultora 25 técnicos que trabajamos, recorremos todo el país asesorando productores, actualmente 300 técnicos, 300 productores que trabajamos con ellos principalmente en una metodología de grupo, con la misma metodología de Grupo CREA que comentaban recién. El concepto principal en el que hacemos foco es en el análisis de mercado, pero principalmente en la parte de empresa, en cómo tomar decisiones que me sirvan a mí y no siempre querer captar el mejor precio, porque claramente nadie sabe cuál es el momento ideal para vender en función de que sé si va a bajar o va a subir. Global Tecno se dedica a hacer, entre otras cosas, informes disponibles y públicos, seminarios, rallies agrícolas. Estamos caminándonos ahora para lo que es la tecnología a través de un club Actech, que es un club que pretende unir inversores y emprendedores en todo lo que es la tecnología para el agro, con lo cual los invito a que participen y que se metan a la página de Global Tecno para investigar un poquito a los que les puede llegar a interesar. Para empezar, le llamamos la torta movediza. Esto es lo que define los precios, o una de las variables que definen los precios. No sabemos cuál es de todas estas es la que un día va a disparar para el otro lado y va a cambiar la tendencia de los precios. Pero lo que sí está claro es que el precio es variable, que no sabemos si es influenciado por la producción de Sudamérica, por relación de monedas, lo que diga Trump con el tema de biodiesel. ¿Cuál es la variable fundamental que marca la tendencia? Lo que sí está claro es los rindes promedios que tenemos, los costos de producción, la rentabilidad que queremos lograr del negocio, con lo cual lo que tenemos que hacer foco son en esas variables que a nosotros nos impactan y que nosotros tenemos influencia sobre ellas. Y el precio, por más que lo veamos tan volátil, tenemos capacidad de influir. Podemos vender disponible, podemos vender forward, podemos no vender, y eso es una decisión que se toma muy seguido. Variables que podemos manejar y cuáles no. Variables de la empresa, productividad, influenciada por el clima claramente, pero todos los destinados en términos de inversión, calidad de la semilla, calidad de la siembra, inversión en fertilizantes, logística, financiero, coberturas de precios. Son todas variables que se pueden manejar y en las cuales a través del profesionalismo lo único que logramos es mejorar en la competitividad de la empresa en la que estamos trabajando. Hay variables extra empresa que no podemos trabajar. El clima, las políticas agropecuarias, oferta y demanda, economía, son variables que generalmente vienen dadas y que si bien podemos influir, no podemos cambiarlas de un día para el otro. Y por último, las inmanejables y que también afectan al negocio. ¿A qué me refiero con esto? Algunos ejemplos. ¿Qué va a pasar con los biocombustibles en términos de exportación de Argentina para Estados Unidos? ¿Qué impacto tiene eso en la Argentina? ¿Cómo afecta eso a la demanda de la industria que tanto tiene de peso en el negocio en Argentina? ¿Qué pasa con China y su demanda? La demanda de China viene creciendo constantemente, pero ¿cómo viene esa situación respecto a la oferta? Ese intercambio de aspectos lo podemos ver, lo podemos contemplar para tomar una decisión, pero no podemos generar impactos y modificaciones en eso. Con lo cual lo que hay que trabajar es en esta parte. Y esto va desde el campo y todo lo que influye en la cantidad a los costos de inversión y los costos para cobertura. Así como tomamos coberturas climáticas, hay también coberturas de precio. Y lo más importante de todo es que no tenemos que ser especialistas en todo, porque
claramente no se puede abarcar todo. Entonces, lo fundamental de esto es armar equipos que puedan ser multidisciplinarios y trabajar en cada una de las líneas que necesita este negocio. No voy a profundizar en esta parte, pero sé que está en la cabeza de todos los productores, cuando hablamos de tipo de cambio, cuando hablamos el peso está bajo, cuando hablamos de tasa de interés. Esto es una rosca en la que nos metemos constantemente. La verdad es que viene dado. Podemos tener expectativas, podemos querer algo más, pero tenemos que trabajar con las herramientas que hay y saber que eso nos influye. En la última charla seguro se va a profundizar mucho más, pero no quería dejar de mencionar esta variable que siempre juegan a la hora de tomar decisiones de venta. Ahora, mercados agrícolas, ¿dónde estamos? Evolución de la producción mundial, la curva verde, evolución del consumo, la curva naranja, y en azul las barras del stock mundial en maíz, soja y trigo. Todo sube. Y si hacemos foco en la azul, 4 campañas, récord en trigo, récord de producción en soja y récord de producción en maíz. Claramente con una demanda que crece, pero no al ritmo de la oferta. Y eso que hizo, llevó los stocks a los niveles más altos de la serie. Desde el 2000 a la fecha estamos en los 3 cultivos con los niveles más altos de stock. Y una de las máximas de esto es que con stocks altos los precios son bajos. Y hoy estamos en esa situación. Hoy estamos ante una perspectiva de una nueva campaña donde Estados Unidos ya terminó de sembrar soja, ya terminó de sembrar maíz, empieza a cosechar el trigo y las perspectivas son las siguientes. Nueva buena campaña de expectativa, clima mediante claramente, y los stocks que por lo menos se mantienen. ¿Dónde estamos hoy? Ubiquémonos en contexto. ¿Dónde tenemos que tener la cabeza cuando pensamos en trigo en el mundo? ¿Qué influencia tiene Argentina? Dentro de Argentina, la región y la región en el mundo. Y cuando vemos la región, vemos que solamente hemisferio sur aporta al mundo el 8% de la producción mundial. Con lo cual, lo que pasa en Australia y en Argentina juntos no mueve al mundo. Lo que mueve al mundo es lo que está pasando ahora. Todo lo que es el hemisferio norte aporta dentro de la producción el 92%. Y ahora se están empezando a cosechar los lotes de trigo en Estados Unidos, en la Unión Europea, y son todos esos datos que generan volatilidad y movimiento de precio. Hoy lo estamos viendo, noticias positivas para los precios y no para la producción en trigo en Estados Unidos. ¿Por qué? Nieve en un momento donde ya era tarde, lluvia por arriba de lo normal, rindes por debajo de lo esperado, con lo cual todas esas noticias están haciendo impacto en todo lo que es el precio internacional. El precio local lo sigue, ya vemos precios futuros interesantes, por ahí no es lo que queremos, pero empiezan a copiar un poco lo que está pasando en el mercado internacional. Después me voy a meter un poco en el mercado local. Claramente los precios también se forman a partir de lo que pasa en el mercado local. Estamos viendo una campaña que había expectativa de incremento de área. ¿Qué va a pasar? El clima lo permite, se va a poder sembrar todo lo que se quería. Lo iremos viendo. Por ahora el avance de siembra viene relativamente lento, acelerándose por ahí con la última semana que calmaron un poco las lluvias. Ahora, cuando veo maíz, el hemisferio sur empieza a tener un poco más peso. Tiene mayor peso porque Argentina y Brasil en conjunto tienen una gran participación de la producción mundial. Ahora, pareciera que cuando haya un problema en Brasil y en Argentina no va a tener impacto en el mundo, sí lo tiene. ¿Y por qué lo tiene? Porque si yo miro esta misma distribución, pero en vez de producción lo analizamos desde el lado del impacto que tiene Brasil y Argentina en el comercio internacional, ese 13% se eleva a un 40%. Las exportaciones de Brasil sumadas a las exportaciones de Argentina respecto a todo lo que se vende en el mundo es un 40%. Entonces, esos datos son positivos. Tenemos que tener en cuenta que si Brasil tiene algún problema durante la próxima campaña, va a impactar en el precio. Lo mismo en Argentina. Pero no me quiero ir tan lejos porque Brasil, para que empiece a sembrar una nueva campaña, falta mucho. Hoy estamos acá. Estados Unidos, respecto a la campaña pasada, ya sembró un 6% menos del área que sembró el año pasado. Por primera vez están sembrando más soja que maíz en esta campaña. Bajó 6% el área, rindes estimados, y estamos entrando en este periodo crítico del cultivo, estamos entrando en el enero de Argentina.
Y claramente lo que pase acá va a influir, porque Estados Unidos es el principal productor, consumidor, exportador de maíz en el mundo. Y si tienen una semana de calor, claramente va a afectar a los precios, por lo menos de corto plazo. Lo vimos hace unas semanas o una semana y media cuando el precio subió un poco en el mercado, influenciado por una expectativa de 10 días de calor. Con lo cual, julio y los primeros días de agosto son días claves en términos de formación de precios, porque el principal productor está atravesando el periodo crítico de maíz. Y en ese sentido tenemos que estar atentos, no solo atentos para lo que pase con el maíz disponible, con el maíz que estamos empezando a cosechar, sino también atentos con lo que pase para la campaña que viene, o el maíz julio de la campaña que viene, maíz abril de la campaña que viene. Ya se pueden hacer negocios, o se pudieron hacer negocios, que a costos estimados, que con un margen proyectado, eran interesantes. Un maíz de cosecha temprana de $160, claramente positivo en términos de expectativa de negocio, con lo cual el trabajo en términos de hacer los números para tomar decisiones con cosas, con datos concretos. Y ahora la soja. La soja, la participación claramente lo transmiten los números, te da un segundo tiempo. Lo que pasa en Estados Unidos te marca la cancha por un periodo de tiempo y después llega a Sudamérica. Entre Brasil y Argentina se produce el 50% de la producción de soja del mundo. Y hoy estamos acá, terminando la siembra de Estados Unidos. Lo que pase, del mismo modo que maíz, entre julio y los primeros días de agosto, va a determinar la tendencia de los precios. ¿En qué sentido? En el sentido que comentábamos, noticias positivas de que hay una semana que no va a haber lluvias en pleno periodo crítico, en pleno llenado de granos, claramente va a afectar la producción de Estados Unidos. Y esas noticias, por más que no se concrete, solo la noticia impacta en los precios. Ante eso hay que estar atento, ante esos movimientos del precio que claramente se dan por una expectativa. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que cuando sube el precio, no tengo que vender porque subió el precio, tengo que vender porque sé que el precio que está me sirve. Y para eso viene todo lo anterior, el análisis de los números, el saber si los 4.000 pesos que hizo hace una semana me servían o los 3.800 de hoy me sirven. Yo recién mencionaba qué pasa cuando una semana de expectativa de que los próximos 10 días no va a llover. En pleno periodo crítico de Estados Unidos es fundamental. ¿Y quiénes juegan en ese mercado? Los fondos de especulación. Acá tenemos graficado cómo están especulando los fondos. ¿Cómo se lee este gráfico? Cuando la barra está por debajo del eje X, están vendidos, y cuando está por arriba, están comprados. Estos fondos son empresas que compran y venden en el corto plazo, que especulan, que toman decisiones de corto plazo basados en expectativa de cosas que van a ocurrir. Hace una semana, con el pronóstico de 10 días, los fondos compraron un poco, pero la realidad es que de largo plazo lo están viendo negativo, están vendiendo, ven que el precio puede bajar un poco más. También tienen capacidad de darse vuelta en soja. Fíjense lo que era marzo del año pasado y 3 meses más tarde, junio. En 3 meses compraron 50 millones de toneladas. Tienen esa capacidad, tienen la capacidad de estar vendidos un día y comprar al día siguiente. Esta es parte de las variables que hay que tener en cuenta, que simplemente generan volatilidad. Pero esa volatilidad es lo que a nosotros nos permite tener rentabilidades del 10, del 15, del 20 en un día o perderlas al día siguiente porque bajó el precio. Ante esas cosas hay que estar atento y seguir el mercado. Para transmitirle la lectura de corto, en soja están vendidos, en maíz están vendidos, en trigo están vendidos. Claramente ven un mercado pesado, un mercado bastante ofertado, con buena expectativa, donde el clima podría ser la razón como para que cambie la tendencia. En el corto plazo la oferta viene creciendo, la demanda también, pero no al mismo ritmo. Y eso claramente es lo que está haciendo que el mercado esté pesado. El foco de estos próximos 2 meses, estamos a mediados de junio, tenemos 2 meses más de plena volatilidad por lo que pasa en Estados Unidos. ¿Cómo fue la siembra de Estados Unidos? Con lluvia por arriba de lo normal. Esa lluvia por arriba de lo normal puso nervioso al mercado en algún punto, porque después de la baja de marzo el mercado retomó un poquito de precio, pero la realidad es que no fue lo suficiente como para impactar realmente la siembra ni de maíz ni de soja. Y los pronósticos de 10 días, de 5 días, de 2 meses, eso va a jugar todos los días. Esas noticias de que
la próxima semana no llueve y el maíz está en floración, claramente va a modificar el mercado, pero probablemente sea de corto plazo. Fíjense que el viernes pasado el mercado había subido ante la expectativa de que no iba a llover, y llovió en Estados Unidos. Y cuando arrancó el lunes la semana ya estaba para abajo el mercado. Son decisiones muy cortas y muy rápidas a la vez, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es una parte del negocio que hay que prestar atención, hay que estar encima. Otros comentarios de otras partes del mundo que por ahí impactan en términos de producción mundial del trigo, algunos comentarios positivos para los precios por menor producción esperada en Rusia y en Ucrania, lo mismo en Australia. Son todos aspectos que suman y que hacen interesante a la hora de pensar para adelante en términos de precio. Pero la realidad es que el foco hoy está en lo que pase en Estados Unidos. Y cuando me refiero a Estados Unidos, me meto un poco más en maíz. Y miren estos números. Campaña 17-18 estimado en junio, 357 millones de toneladas de producción. El año pasado 384, el anterior 345, 360. La segunda campaña más alta en términos de producción de los últimos años. La demanda sigue firme y creciente. Cuando me voy al stock, que es la variable que termina impactando en los precios, que es a partir del cual el mercado reacciona, falta maíz o no falta maíz, 58 millones de stock estaría terminando la campaña 16-17, 54 millones solo en Estados Unidos terminaría de stock. Eso es mucho maíz en stock. Y para armar este dato estamos proyectando un rinde promedio. 10.700 kilos en 33 millones de hectáreas. Claramente es un rinde excelente, pero es un rinde cumplible. El último año tuvieron 11.000, el año anterior 10.500, con lo cual ese rinde puede estar. Y el volumen de hectáreas ya se sembró, con lo cual lo único que falta es que llueva. Pero ¿qué pasa si no llueva? Trabajemos el mismo escenario con un rinde promedio. Los stocks caen a 48 millones de toneladas. Los stocks caen y caen bastante respecto al esperado, pero sigue siendo un stock grande. Fíjense que estamos en niveles de stock de los últimos 4 años, que fueron campañas récord. Con lo cual el maíz tiene más oportunidades de ocurrencia de volatilidad de precio de corto, pero en el largo los valores actuales que tenemos parecen interesantes, con lo cual es un dato para tener en cuenta. Y fíjense de la importancia de lo que es junio y julio. Junio 2015, junio-julio de 2016. Y esto es lo que yo le digo, oportunidades de corto plazo y rápidas. Subió por una razón, subió por otra razón, nada que ver. El mercado los fondos estaban vendidos, encontraron una excusa para actuar y generaron esto. Cuando acá nosotros estábamos cosechando la soja el año pasado, estábamos preocupados porque no habíamos terminado de cosechar la soja, faltaba cosechar el maíz tardío y claramente era una preocupación, internamente el maíz llegó a valer $220 en esa época. Uno podía ya estar cubriéndose para el maíz que está cosechando ahora. Llegó a valer $175 el maíz en ese momento. Y claramente, si uno hace los números, hubiese visto que $175 era interesante. ¿Podría haber uno estimado que iba a vender o podría haber uno cerrado el 100% de la producción? Sí. ¿Es recomendable? No. Claramente esto hay que trabajarlo con tiempo, con precios objetivos, ir avanzando a medida que uno empieza a cerrar los datos de siembra, empieza a pasar los periodos críticos, pero hay que ir tomando precio que sabemos que no sirve. Esto es un poco lo que el mercado podría encontrarse en el corto plazo, a menos que los problemas climáticos que pueden llegar o no en Estados Unidos se agraven realmente. Un poco de producción de Brasil, y este es un dato que impacta principalmente en el maíz que estamos cosechando ahora. Maíz tardío, en Argentina se sembró aproximadamente el 60% de maíz en fecha tardía, y eso es un maíz que se empieza a cosechar a partir de junio, julio. En maíz de junio los maíces más tempranos, mucha humedad, generalmente se está corriendo un poco la cosecha y lo que se viene dando es que se está juntando con el maíz de tardío. Brasil, producción récord, 193 millones de toneladas. 93 millones de toneladas no se dan hace mucho, en Brasil principalmente. Mercado local, esto es lo que le comentaba, 60% de la producción se está empezando a cosechar ahora, con lo cual ahora tenemos en el corto
oportunidades si en Estados Unidos pasara algo. Lo concreto es que Argentina va a cosechar campaña récord, depende de la fuente, 40, 44 millones de toneladas, 60% de eso se cosecha ahora. Y lo que se destina a exportación compite con Brasil, que tiene 100 millones de toneladas para vender en el mercado internacional, o 50. Con lo cual, claramente, esos datos son positivos desde el punto de vista de la producción, pero negativos para el negocio y para la perspectiva de precio de corto plazo. Les decía de la fuente, producción, Argentina 45 millones, si todo funciona como lo está estimado, 8 millones de stock. 8 millones de stock en Argentina es muchísimo maíz pensando en el segundo semestre y en toda la demanda que podría haber. Lo mismo en soja, producción de la campaña estimada 115, el año pasado fue récord, 117. A una demanda estimada, 13 millones de stock. Claramente la soja es más variable. Si me voy a 3 toneladas por hectárea, me voy a 9 de stock en Estados Unidos. Esto sí es variabilidad de precios fomentado por los stocks. Ahora, fíjense si tienen una buena cosecha. Fíjense si repiten el rinde de la última campaña, 3.500 kilos. Los stocks pasan de 13 a 23. Entonces, en soja, por más que podamos encontrar un movimiento de precio, es importante trabajar en la cobertura. Hay mucha soja de esta campaña que no se vendió, y ahora vamos a ver un gráfico. No está vendida, y eso es soja en el campo. Hay que tener cobertura de precio, cobertura que no implica compromiso probablemente. Trabajemos en esas herramientas. Estos datos, que son cómo avanza el cultivo de Estados Unidos, sale todos los lunes, se informa a través del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos y hay que seguirlos. Soja, el primer dato que salió fue por abajo del promedio. Esta línea punteada marca el promedio. Este dato fue positivo para el mercado. Todos los lunes a las 5 de la tarde sale este dato. Es importante porque esto puede modificar la tendencia de precios. Brasil, última cosecha, está terminada hace poco, 114 millones, nuevamente récord. Confirma el gráfico que mostraba anteriormente. Con lo cual, la perspectiva de Brasil vendiendo también es importante. Hace 2 semanas el real pasó de 3.10 a 3.40 y yo hablaba al principio de la relación de monedas. La relación de monedas es importante para la demanda como para la oferta. Cuando el real pasó a 3.40, en Brasil se vendieron 3 millones de toneladas en un día. Acá, cuando el dólar disparó a 16.20, se vendieron también, hubo un salto en la venta de toneladas por día, por semana. Claramente es importante que Brasil esté poco vendido y con este volumen de producción y teniendo la capacidad que tiene para generar ventas en el corto plazo, es también una de las variables que hay que tener en cuenta como que puede ser el país que limite las uvas. Argentina, campaña actual, 57 millones de toneladas, estimada, puede ser algo más, algo menos. Hay que ver cómo se terminan los últimos datos, pero lo importante es esto. Compromiso de entrega, 23,5 millones de toneladas. El año pasado, de igual época, 26 millones de toneladas. Ahora, vendido con precio 14 este año y el año pasado 19. El productor tiene bastante soja en la mano. La industria está pagando paridad de mercado o incluso algo más que la paridad. Y eso es lo anormal a cualquier campaña. En plena cosecha se suele pagar algo de descuento y se paga premio en el segundo semestre. ¿Qué pasa cuando guardamos soja y nos vamos para el segundo semestre y no pasa nada en Estados Unidos y probablemente nos encontremos con un mercado bastante ofertado, con productores que pueden financiarse para no vender, pero si no van a vender para poder comprar insumos y encarar una nueva campaña? Con lo cual esto no quiere decir salgamos de acá y vendamos, esto quiere decir salgamos de acá y averigüemos las herramientas que hay en el mercado para tomar cobertura. Por la misma plata que uno toma cobertura, o menos, que uno toma cobertura climática, puede tomar cobertura de precio. Y yo sé que de acá a noviembre puedo asegurarme un precio mínimo de 4.300 pesos. Y si sube la soja, la acompaño. ¿Lo puedo tomar o no lo puedo tomar? Hacerlo o no hacerlo es una decisión. Mercado de trigo local. Esto es un poco la evolución de cómo fue la última campaña para marcar un poco las diferencias que hubo en términos de exportaciones y cómo Brasil sigue siendo muy importante en términos de demanda. Pero lo bueno fue de este año que entre Asia y África captamos un terreno o crecimos en términos de exportación en un terreno que en una zona donde estaba un poco abandonada. ¿Qué va a pasar para adelante?
Esta es la expectativa. Leve incremento de área según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, leve estabilidad según el Ministerio de Agroindustria. Veremos qué es lo que permite el clima. Había intención, el agua en muchas zonas trigueras no está permitiendo el avance de siembra, no está permitiendo ni siquiera llegar a los campos o terminar de cosechar, con lo cual en ese sentido hay que ver cuál es el cuento final. Localmente la oportunidad de que haya 17 millones de toneladas, 18, se puede volver a repetir. Por suerte tenemos a Brasil en el mercado, en el país vecino, que vamos a destinarle mucho volumen. Y por suerte la producción de Estados Unidos este año no está muy bueno, con lo cual en ese sentido las perspectivas son positivas. Pero eso no quiere decir no vendamos nada, no hagamos nada. Hay alternativas. Podemos asegurar un piso mínimo, podemos vender y comprar un call. Vender a 165 diciembre, enero y comprar una herramienta que me permita captar subas si las hay. Este es el concepto de vendo las gramíneas, no vendo la soja. El maíz, fíjense que tiene el mismo nivel de venta que igual época del año pasado. La campaña de trigo se vendió a la misma época 5 o 6 millones de toneladas más que el año pasado, con lo cual el productor hizo caja con trigo, el productor hizo caja con maíz, hizo caja con créditos, pues la realidad es que los créditos en los niveles de tasa que está son muy atractivos, y en términos de venta de soja, me la guardo. Y esto está generando y generó en la industria una necesidad de pagar algunos pesos más para originar la soja. Precios. ¿Qué tenemos acá? Precio de Chicago en Estados Unidos, precio de mercado local, julio del año que viene. ¿Cómo sé yo si el 154 me sirve o no? Hay que hacer los números. ¿Soy certero de todos los números que estoy haciendo? No. Tengo que trabajar con promedios, tengo que trabajar con costos estimados, que ya algunos podemos empezar a ir cerrando. ¿Me sirve o no me sirve? Eso depende de cada empresa. Pero empezar a armar precios promedios es interesante. Yo no digo vender a 154, digo, capaz que lo que tenemos que tener son disparadores. Y si el mercado hace 160, tenemos que empezar a avanzar. Lo mismo en soja. Fíjense, mercado Chicago, mercado Argentina. No hay pase. Vale lo mismo hoy prácticamente que dentro de un año y medio. Y cuando me voy a Argentina, la disponible, 2.50, noviembre vale $8 más. Y cuando eso lo llevo a tasa y lo anualizo, hace un par de meses estaba pagando una tasa de guardar la soja de 12, 13 puntos. Hoy está en el 6. Claramente hoy no parece tan atractivo guardar soja para adelante. De todos modos es una decisión que se puede tomar, pero tomémosla con cobertura, tomémosla con los análisis que implican el guardarme la soja. Estos son un poco los márgenes presupuestados, esto es sur de Santa Fe, rindes presupuestados, precios presupuestados, y acá un poco lo que hago, el concepto que quiero trabajar es, el negocio no sirve, el negocio lo hacemos nosotros y muchas veces se complica por esta variable. Fíjense cómo cambia el negocio si subo 2 quintales de arrendamiento. Una decisión es avalar un arrendamiento y especular que la cosecha va a venir. Si no considero arrendamiento, este es el margen bruto. Le cargo arrendamiento y miren cómo cambia el negocio. Mismos márgenes, mismo presupuesto de rinde, mismo presupuesto de precio, distinto negocio. Al negocio lo hacemos nosotros. Los 14 o los 16 quintales no es lo mismo a la hora de encarar un campo. Y lo mismo pasa en el sur de Córdoba. La variabilidad que genera el pagar 2 quintales más en términos de negocio y el riesgo que asumo es muy grande, con lo cual acá estar muy atento en trabajar en cómo trabajar, seguir trabajando con la parte de asociativismo, de compartir quintales. Es difícil, hay que cambiar una cultura, pero me parece que es un camino necesario de encarar. Especuladores o conservadores. Somos productores, nos gusta sembrar, pero hay herramientas para limitar el riesgo de muchas variables que hacen al negocio. El clima no lo podemos limitar. ¿Qué podemos hacer? Comprar un seguro climático. Ahora, el precio nos puede gustar y no tomamos nada. Es que no quiero comprometer. Puede ser una razón. Pero hay herramientas para tomar precios sin comprometer mercadería. Hay que entenderlas, no hay que tirarse de cabeza sin saberlas. Pero sepamos que se puede trabajar en eso. No especulemos con todas las áreas del negocio. Especulemos con la que no podemos manejar. En definitiva, 3 campañas récord y una próxima que pareciera que vamos a
a igual producción si no pasa nada en términos climáticos. Si la demanda amaga a disminuir, impactaría en los precios. China viene sorprendiendo año a año en términos de importaciones, y es positivo, y ojalá que siga y creo que va a seguir. Pero si los saltos de producción incrementan por la tecnología, incrementan porque el clima acompaña, claramente los precios lo van a ver reflejado. Se define en los próximos 3 meses la cosecha de Estados Unidos y esto es lo que marca la volatilidad de corto plazo. Lo que pasa de acá a julio y agosto. Y ahí vamos a ver el impacto en los precios en función de que Estados Unidos tenga una buena cosecha o una regular. El ambiente macroeconómico, que probablemente lo hablemos un poco más tarde en la otra charla, pero en términos mundiales es turbulento. Todos los días hay una noticia que impacta positivo o negativamente. Hay que tenerlo en cuenta. Los momentos del mercado no son los mismos que los productivos. Y por último esto. Es un negocio de márgenes. Nosotros trabajamos en un negocio de márgenes en el que hay muchas variables que influyen. Con lo cual, cuando el precio me da el margen al cual yo le estoy pidiendo este negocio, captémoslo. Por ahí no es con compromiso de mercadería, puede no gustarnos, pero tomemos las herramientas para captar ese margen esperando tener el grano realmente en la cosecha. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, muy amable.